Estudio del decaimiento alfa del uranio mediante la tunelización y mecánica cuántica. Ya, los objetivos del proyecto. Bueno, en primer lugar, en general vamos a estudiar modelos teóricos para explicar el decaimiento alfa del uranio en base al aprendido respecto al efecto túnel. Para poder validar este estudio, vamos a encontrar la constante del decaimiento del uranio y compararla con la disponible en la literatura. Adicionalmente, se calculará para el polonio. Ya, como introducción al decaimiento alfa. A ver, este proceso es, ese es un proceso en el cual el núcleo atómico emite una partícula alfa, que no es más que un núcleo de un átomo de helio, y la convierte en un núcleo con un número atómico A-4 y un Z-2. Este proceso ocurre espontáneamente para núcleos pesados, en este caso hasta el uranio y también el polonio, como dato adicional. Ya, uno de los problemas a los cuales se enfrentaron los científicos a la época de Rutherford fueron justamente el decaimiento alfa, ya que Rutherford logró calcular que la barrera de potencial, la altura de la barrera de potencial de Coulomb, que está fuera del átomo, fuera del núcleo, perdón, es mayor a la energía con la que salen las partículas alfa. Entonces, esto visto desde el punto de vista clásico no es posible, pero Gamow logró estudiar eso desde el punto de vista cuántico mediante el problema de la tunelización. Ya. Bueno, empezaremos abordando el modelo de doble potencial rectangular. Antes de ello, debemos tomar en cuenta que la desintegración del uranio viola la conservación de la densidad de probabilidad. Esta ecuación nos dice que el cambio local en la densidad de probabilidad está dado por un flujo de la densidad de probabilidad desde o hacia la región que se está estudiando. Ya, para poder incluir este resultado, o sea, la violación de este resultado al modelo, empezaremos adicionando un potencial imaginario. Bueno, planteamos la ecuación de Schrödinger que describe el sistema y multiplicamos, o sea, tanto para el conjugado como para el no conjugado, y multiplicamos cada una por su conjugado. Esto lo restamos y podemos llegar a obtener una ecuación que es parecida a la ecuación de continuidad, pero en la que existe una cantidad neta, es decir, que ya se viola la ecuación de continuidad. Entonces, efectivamente, debemos incluir energías o potenciales imaginarios al sistema. Ya, ahora el potencial planteado por Gamow fue justamente el rectangular, simétrico, Ya, entonces aquí suponemos que en las zonas 3 y 3' habrá o sea, a partir de esta zona va a haber un flujo a través de estas barreras hacia las zonas 1 y 1'. Ya. Para poder abordar ese problema planteamos de dos maneras. Primero, en la que el flujo de partículas empezaba justo en el punto x igual a 0 hacia los lados, de manera que por tunelización se fluía hacia la zona 1' y 1. Pero eso nos entregó coeficientes que no eran correctos. Ya. En una segunda instancia se trabajó como si el flujo de partículas estuviera atrapado dentro de estas dos barreras, tal que también fluye a través de tunelización hacia las zonas 1' y 1. Ya, entonces empecemos demostrando a ver si es posible que incluyendo esta energía imaginaria o potencial imaginario, se viola la conservación de la energía, de la ecuación de continuidad. Ya, planteamos estas soluciones para la zona 1. Donde K1 es simplemente la raíz de 2m por la energía que tiene la partícula, dividido para h barra, y W es la energía que tiene la partícula dividido para h barra. Ya, aquí debemos tener en cuenta que no existe una onda o una función de onda que vengan desde la derecha hacia la zona 1, ni desde la izquierda hacia la zona 1'. Entonces podemos eliminar los coeficientes A' y B. Y la función y el sistema, bueno, la función nos queda de esta manera. Tanto para la zona 1' para la 1, que estas son equivalentes. Ya. Entonces, introducimos la parte imaginaria, que es aumentarle a la energía, que es sub 0, es la energía que tienen las partículas alfa de manera normal, que es calculada experimentalmente, más un imaginario, que está este S. Ya. Entonces, incluimos esto y la función nos queda de esta manera. Entonces, aquí, para poder resolver esto, simplemente debemos resolver esta raíz de imaginaria. Al resolver esta raíz imaginaria vamos a obtener dos respuestas prácticamente, de las cuales eran equivalentes. Se observó que eran equivalentes y se tomó una de estas que era la más sencilla. Esta de aquí. Entonces aquí, para seguir resolviendo esto,
vamos a suponer que la componente compleja de la energía es mucho menor a la energía normal alfa, E sub cero. Posteriormente se ve que esto es así. Ya. Bueno, y nos queda esta función que está acá, que como vemos tiene una parte que no es imaginaria. Ya. Y depende del tiempo además. Entonces, a esto calculamos la densidad de probabilidad en la corriente de la densidad y podemos obtener esto que está aquí. Si derivamos de la corriente de probabilidad, podemos ver respecto a x, podemos ver que se hace cero. Pero si derivamos la densidad de probabilidad respecto al tiempo, vemos que esta es diferente de cero. Entonces, en efecto, se está violando la ecuación de continuidad. Gamow logró demostrar que de hecho, o se llegó a pensar que de hecho, esta parte compleja era proporcional o debía ser proporcional a la constante de desintegración del átomo en cuestión, del núcleo en cuestión. Y, y como al ser tan pequeña, entonces se justifica justamente la suposición que hicimos de que esta tenía que ser pequeña, porque en comparación con las energías que tienen los núcleos, la constante de desintegración es mucho menor. Ya, entonces para el planteamiento que hicimos, tomando en cuenta que el flujo estaba en las zonas 3' y 3, se puede obtener o se puede decir que esas son las soluciones de las funciones, de las cuales se desarrolló para obtener los coeficientes, pero no se encontró una relación adecuada que permita llegar a la relación que encontró Gamow, que es la que se esperaba, que es la que está acá abajo, que depende tanto del ancho potencial como de la distancia desde el punto cero. Posteriormente, entonces Gamow, para poder resolver esto, hizo la aproximación WKB, que va a exponer mi compañera. Ya. En función, para llegar a obtener valores numéricos que puedan ser comparados, nos basamos en la aproximación de WKB, que es una técnica para obtener soluciones aproximadas de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, considerando potenciales que varían lentamente. Partimos planteando la solución de la función de onda de una partícula que se encuentra dentro de un potencial constante. Sabemos que la solución tiene la forma de esta ecuación, con K igual a 2m e menos b, aquí como se ve aquí. Ahora, planteamos una ecuación de esta forma, en donde la amplitud y esta función dependen de x, que van a variar. Obteniendo la primera derivada y la segunda derivada, llegamos a esta relación. Ahora, de la ecuación de Schrödinger se tiene, de la que ya se conoce, se puede escribir la ecuación en función del momento, de la siguiente manera, con el momento que depende de x, escrito de la siguiente manera, donde el potencial también depende de x. Reemplazando en la ecuación 1 tenemos la ecuación de aquí. Ahora, igualamos las partes reales y la parte imaginaria y obtenemos estas ecuaciones descritas aquí. Vemos que la amplitud depende inversamente de esta función, de la derivada de esta función que depende de x colocada en la exponencial, y de esta relación se obtiene que la derivada de esta función es proporcional al momento sobre la masa. ¿Cómo se llega a esta ecuación? Es básicamente partiendo de nuestra suposición fundamental de que esta amplitud y esta función varían lentamente con respecto al tiempo. Entonces, si se supone que la amplitud varía muy lento entonces tenemos que la segunda derivada se puede aproximar a cero. Entonces, llegamos a esta relación. Así, integrando, se puede expresar esta función que depende de x en función del momento, y de igual forma la amplitud se puede representar en función de la raíz del momento. Obteniendo esta relación, esto solo considera momentos reales, pero al considerar momentos imaginarios simplemente tenemos de manera general el módulo de P y el módulo de P en estas dos partes. Ahora, tenemos que el módulo al cuadrado de la función de onda es inversamente proporcional al momento de la partícula.
Como sabemos, el cuadrado de la función de onda representa la probabilidad de encontrar a la partícula en una determinada posición, en un determinado punto, y vemos que según esta relación, que esta relación tiene mucho sentido, ya que a mayor velocidad, la probabilidad de encontrar en una sección a la partícula va a ser menor, ya que pasa pasa más rápido por esta sección. Ya. Posterior a esto estudiamos el tunelamiento iniciamos este estudio con el problema de una barrera de potencial, solo que en este caso el potencial varía en el tiempo. Siendo A el flujo de partículas incidente, B el reflectado y F las constantes que representan el flujo transmitido, planteamos para las distintas regiones de la forma de la función de onda. Para la región de x menor a 0 y x mayor a se tiene lo mismo que en el problema típico. Y implementamos lo desarrollado en la sección anterior para describir la función de onda en la región de 0 a y obtenemos esta ecuación. Como expliqué antes, aquí ya se pueden ver los módulos porque es de manera general. Ya. Sabemos que el coeficiente de transmisión, es decir, la probabilidad de que se dé el tunelamiento, es f al cuadrado sobre a al cuadrado, que es la constante que representa lo transmitido y lo incidente. Ahora, esta barrera de potencial puede ser lo más delgada que queramos y lo más alta. Considerando esto, se puede aproximar este término como cero y se puede cuantificar la transmisión como cuantificando el decaimiento de esta exponencial en esta región y considerando eso se puede aproximar el módulo de F sobre el módulo de a esta relación, que es simplemente cuantificar el cuánto decae la exponencial en esta zona. Con esto se llega a la siguiente relación, una exponencial a la menos 2 alfa. Entonces se tiene esta constante, 2 gamma, se tiene esta constante de aquí. Ahora sí, en el problema principal, que es el decaimiento alfa, consideramos un pozo de potencial que representa la fuerza atractiva dentro del núcleo. Este pozo de potencial obviamente se encuentra desde 0 hasta R1, que representa el radio del núcleo. A partir del R1 se considera un potencial coulombico y se trata el escape de la partícula alfa, es decir, la tunelización. Se trata esta tunelización como el escape de la partícula alfa. Entonces, si suponemos este modelo, sabemos que cuando se dé la tunelización, la partícula alfa va a tener una energía dada por esta energía, que es básicamente la de Coulomb. ¿Por qué? Porque la carga de la partícula alfa es 2D y la carga del núcleo es ZE. Entonces se evalúa en R2 porque desde aquí se va a emitir la partícula alfa. Entonces, basándonos en lo desarrollado en la sección anterior, calculamos gamma. Aquí simplemente es del potencial coulombico y es menos la energía que es de esta energía de aquí. Y se obtiene esto. Integramos de R1 a R2, que es la sección donde se encuentra el potencial, y tenemos este valor de aquí. Ahora, considerando R1 mucho menores a R2 y que el seno de un ángulo pequeño es igual a ese ángulo, obtenemos esta relación de aquí, que depende de Z, de la energía y del radio del núcleo. Con esto sabemos que para distintos núcleos se va a tener una distinta función gamma y calculamos los coeficientes K1 y K2 que nos dan los siguientes resultados.
Ahora, si suponemos que antes de que se dé el decaimiento alfa, la partícula alfa se encuentra en el núcleo y se mueve con una velocidad v sub alfa, sabemos que el tiempo entre colisiones va a ser proporcional a 2 del radio del núcleo sobre esta velocidad. Así la frecuencia va a ser igual a la velocidad va a ser proporcional a la velocidad sobre 2 radios del núcleo. Y sabemos que la probabilidad de que escape de que se dé la tunelización, es decir, que escape la partícula alfa, es el coeficiente de transmisión que habíamos calculado anteriormente. Con estas suposiciones se puede aproximar el tiempo de vida media de la partícula alfa de la siguiente manera. Vamos a emplear esta ecuación en nuestros cálculos. Ahora sí, nos centramos en el uranio 238. Nuestra primera y fundamental suposición va a ser para hallar el radio del núcleo y utilizamos esta fórmula, que representa básicamente el tratamiento del núcleo como una esfera. Ya. Para este caso hicimos 2 aproximaciones. En la primera aproximación se consideró, mejor dicho, no se consideró el potencial coulombico dentro de esta barrera, de este pozo de potencial, es decir, se consideró que la energía de la partícula alfa propuesta dentro del núcleo es la misma que la energía con la que escapa la partícula alfa. Bajo estas suposiciones se obtiene esta ecuación. Ahora, para mejorar un poco el modelo ya se considera el potencial coulombico, y lo que se hizo fue encontrar el potencial coulombico en R1, ya que en ese punto está dentro, en el límite del pozo de potencial. Y este resultado se lo restó a la altura típica a la profundidad típica del pozo de potencial, que es de 35 megaelectronvoltios. Entonces se obtuvo, ya a esto se le adiciona la energía dentro de la partícula alfa dentro del núcleo por conservación de la energía, ya que la energía total se conserva y se obtiene esto. Se van a comparar estas dos aproximaciones con una encontrada en una simulación en matemática que emplea la ley de Geiger-Nuttall. Y aquí tenemos, en esta simulación se puede variar tanto el Z del átomo y la energía. Entonces aquí tenemos una gráfica de logaritmo natural en función de la energía, y vemos que es prácticamente una recta, es decir, esta exponencial es pronunciada. Para esta aproximación, con esta energía, se obtiene un tiempo de decaimiento de 2.74 por 10 a la 18 segundos. Ahora, en esta gráfica podemos observar en función de la energía cómo varía el tiempo de vida media con la aproximación, la primera aproximación que no toma en cuenta el potencial coulombico, la segunda que sí lo hace, y nuestro valor experimental que encontramos en la literatura. Todos estos tiempos de vida media fueron evaluados en una energía de 4.2 megaelectronvoltios, y se obtiene que para la aproximación 1, el valor en esta energía es 7.85 por 10 a la 7 segundos. El valor con la aproximación 2, es decir, considerando el potencial coulombico, es de 4.7 por 10 a la 17 segundos, mientras que el valor experimental encontrado en la literatura es de 1.41 por 10 a la 17 segundos. Es decir, nuestro modelo planteado es incluso mejor que el que tome en cuenta la ley de Geiger-Nuttall,
y el considerar el potencial culómbico mejora nuestra aproximación. Estas exponenciales son unas exponenciales muy empinadas con una asíntota cerca de los 4 megaelectronvoltios, y vemos que para 4.4 prácticamente ya es cero. Este tiempo de vida media está relacionado con la probabilidad de que se dé el tunelamiento y la probabilidad de encontrar una partícula con esa energía. Entonces se podría decir que en un rango de alrededor de 4 a 4.4 megaelectronvoltios se puede encontrar, se puede dar un decaimiento alfa con unas energías entre 4 y 4.4 megaelectronvoltios, y esto está de acuerdo a lo analizado en teoría, ya que esas son las energías típicas de la partícula alfa en este decaimiento. Ya. Aquí podemos ver en esta misma simulación se puede encontrar las funciones de onda para igual distintas energías, y de aquí también se puede obtener lo que se obtuvo cualitativamente, lo que se explicó cualitativamente en la gráfica anterior, ya que nosotros medimos la probabilidad y lo relacionamos del tiempo de vida media en relación a este porcentaje de atenuación de la onda incidente y después de la tunelización. Es decir, aquí hay mayor atenuación, por lo tanto es más probable encontrar a una partícula con una energía de 4.2 que con una energía de 8 megaelectronvoltios, y eso concuerda con lo explicado en la gráfica anterior. Ya, también se hizo el cálculo para el caso del polonio, se obtuvo que el modelo experimental en el modelo y el experimental no eran del mismo orden. Entonces esto nos da a entender que el modelo sirve para el uranio específicamente, porque es el que tiene mayor reactividad. Entonces, como el modelo supone un flujo de partículas, entonces es mejor para cuando de hecho se aproxima al flujo de partículas, que es cuando tiene mayor reactividad. Ya como conclusión, el modelo WKB es el que proporciona los mejores resultados que los que se vieron anteriormente. El concepto del potencial coulombíco dentro de la partícula es cuando ya se pudo aproximar de mejor manera el problema a partir del mismo modelo, y se logró comprender el problema de la continuidad en el decaimiento del uranio a través del modelo con potencial rectangular doble y energías imaginarias. Gracias.